cosa bien hecha, caray, ¿no? Un final épico, la música, todo. Era un juego de lanzamiento del Super Nintendo y bueno, como siempre pasa, quieres un juego que sea el killer app, ¿no? El enganche para que compres esa consola y bueno, pues este era uno de esos, junto al Contra 3, junto a Super Mario World, junto a Zelda Link to the Past. Caray, ¿no? No es el One to Switch de ahora, ¿no? Es un juego importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el Castlevania más épico, por lo menos de los 90, pero bueno, pues cambia mucho la dinámica del juego y te da una muestra, ¿no? Como tienes un gameplay, una saga con ciertas características, pero innovas en cuanto al uso de direcciones, los 8 ángulos para lanzar el látigo, colgarte del látigo, ¿no? Y es un juego que ocupas 3 botones nada más, ¿no? Hasta con 2 funciona, pero con 3 botones funciona este juego, ¿no? Venga, vamos a la teoría, que es muy importante. Teoría. Mi querido. Pues básicamente aquí de esta parte teórica retomamos autores clásicos, entonces recordemos que en la teoría narratológica hay 2 conceptos importantes, la historia y el discurso. Aquí tenemos algunas definiciones, la historia como el asunto de lo que trata, de donde suceden las acciones, y el discurso como lo que se ha contado, ¿no? Básicamente en la parte de la historia tenemos que contar ahí cómo se da un universo, en este caso el universo de Castlevania es un universo más o menos homogéneo, donde pueden pasar un montón de cosas, ¿no? O sea, no es el universo real, no es nuestra realidad, pero es el universo de ese Castlevania, donde le damos la premisa de Drácula, demoníaco, cada 100 años revive, y los Belmont tienen que enfrentarlo, ¿no? Ya el discurso sería cada versión del juego, es un discurso. ¿Qué pasó en tal año con tal Belmont y qué nos contó? Y el concepto de narrador, que bueno, pues en el caso de los videojuegos siempre es el gamer, el videojugador, el que cuenta el relato, ¿no? Así es, eso es importantísimo, porque a diferencia de otras plataformas, otras interfaces, el juego digital lo que tiene es que permite ser copartícipa y por tanto te permite ser de alguna manera cómplice en lo que ocurre. Tú eres el que de alguna manera afecta a lo que ocurre y de esta manera, cuando tú juegas, puedes construir tu historia a modo. Ninguna plataforma tiene más que el videojuego esa posibilidad hasta ahora. Por eso tanta posibilidad áptica, tanta tecnología de realidad aumentada, virtualidad, que del videojuego tiene que ver, se está llevando a otras interfaces, precisamente por esto de jugar o videojugar con las plataformas. Siguiente. Bueno, también del concepto del personaje, tenemos teoría clásica en la construcción del personaje, y nos habla mucho varios autores, en este caso Paredes, que de la corriente narratológica, o el propio Vladimir Prop, que es teoría de formalistas rusos para cuentos del siglo XIX. Todo esto nos lo cuentan en términos de literatura, pero obviamente el personaje de videojuegos se sale mucho de estas definiciones clásicas, y aquí es donde entra la necesidad de construir teoría nueva para estudiar a videojuegos, ¿no? No podemos tomar definiciones narratológicas de cuentos en literatura para lo que es algo como Castlevania, porque a fin de cuentas tú puedes definir un personaje de novela como algo ya hecho, algo ya terminado. No obstante, el personaje de videojuegos tiende a evolucionar, a cambiar o a decidir qué final puede desarrollarse, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a haber estas contradicciones en cuanto al personaje, y además el personaje de videojuego tiene que tener una cualidad visual todavía más importante, ¿no? Como decíamos, un Belmont bárbaro con un látigo, y a partir de ahí el pretexto para construir la historia, ¿no? O un Mario que se construye no pensando en Mario, sino en lo que se puede ser. Mario no es lo deseable, Mario es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que se pudo ser y no hay una historia tan de fondo. Exacto, vamos a pensar ahorita en una interfase como la literatura. ¿Qué pasa cuando yo tengo un libro y de repente estoy dentro de él? Leo Frankenstein, por ejemplo, se me ocurre, no sé ni por qué, ¿verdad? Y estoy leyéndolo y de repente empiezo a imaginarme algo dentro de esa lectura. Justo se lo decía a Gisela hace rato, a una becaria. Y tú estás dentro de esa interfase navegando. El viajero, que es el lector, empieza a clavarse en lo que está ahí adentro y desengancha su estado psíquico y su estado de atención a lo que está haciendo y comienza a introducirse dentro del mundo, que es la novela. Una vez que está en ese mundo viajando, se clava ahí y cuando sale, él ha cambiado para siempre. Algo de lo que está dentro de la lectura se queda incluido dentro de su cabeza para toda su vida. Eso pasa con una interfaz con el libro, porque es un enganchamiento
cultural, sí, pero también es algo mental. ¿Qué pasa con el videojuego cuando tú estás habitando en esos mundos virtuales? Cuando tú estás ahora generando un proceso inmersivo que no es necesariamente el de las interfaces culturales que son solamente simbólicas, sino son de representación y de hacer. Hay que pensar mucho en ese sentido la teoría contemporánea. Siguiente. Y bueno, una parte importante que ya los narratólogos tomaban eran las acciones, que ellos hablan de la acción como lo que constituye el personaje, y en el caso del videojuego, ahí debería haber una teoría más específica sobre acciones, puesto que la acción es la materia prima con la cual se construye, ¿no? Desarrollamos un personaje que tiene diferentes acciones que se reflejan en el gameplay, y estas acciones cambian el desempeño de la historia. Entonces, la historia está completamente ligada con las acciones, y en el caso de juegos como Symphony of the Night, que analizaremos en la siguiente sesión, la acción es la que lleva la trama. Conforme adquieres habilidades, la narrativa cambia y te permite avanzar en ella, ¿no? Es a partir de estos ítems o accesorios que consigues, cómo logras avanzar en esta historia. Eso me recuerda algo que pasaba en Grand Theft Auto mucho. Tal vez se acordarán algunos de ustedes cuando no querían hacer parte de la historia, no querían como ir a dejar el coche al tal lugar o yo qué sé, ¿no? Sino te empezabas a golpear con la gente o agarrabas una ametralladora o te robabas algo de por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la narrativa clásica en términos aristotélicos, por supuesto? Encajada a estos mundos. Ya no es posible pensarla de manera inquisitiva como lo hacen algunos teóricos, la importan directamente y la pegan para explicar el videojuego. Y si no, pregúntenle a tanta tesis que hay, no solo de la UNAM, de la UAM, de la Ibero, de donde más, tantísimo trabajo de investigación, de centros de investigación dedicados al videojuego, que hacen una importación brutal, así se lo digo, brutal, de teorías clásicas narratológicas llevadas al mundo del videojuego. Es insostenible hoy por hoy que estemos hablando en términos epistemológicos la teoría del videojuego, cuando esta ya no cabe, no se puede meter con calzador en el mundo del videojuego. Ahora bien, ¿qué pasa en títulos como Castlevania en su inicio? Sí están basados como en el cine, tiene que ver con otras industrias de lectura receptiva pasiva, pero en el videojuego ya empiezas a tomar tú las acciones, tú eres el personaje. Sí, ese es el reto, ¿no? Ir construyendo teoría propia del videojuego. Quiere decir que todo esto sirve como base, pero como siempre, cuando aparece un medio distinto, hay que adaptar toda esta teoría, ¿no? O tratar de superarla. O superarla, que es en el mejor de los casos, ¿no? Así es. Venga, vamos al que sigue. Luces, por favor. Luces, niños. Ahí vemos las muestras de la película del cine, ¿no? Lo vemos como si estuvieran viendo una adaptación del cine.
España. Ya no era Rumania, ¿vieron? Ahora sí España.
joya del Sega Genesis, un juego que es exclusivo de esta plataforma y que bueno, tiene ahí toda esta parte visual rica, ¿no? Se rescata mucho por la música, que el Sega Genesis no podía hacer tantos sonidos bien, pero el soundtrack de este juego es también al nivel de los demás, ¿no? Y bueno, ya vamos a la parte de conclusiones, ¿no? Aquí en la última etapa. Venga.